Es un privilegio para mí como pastor recibirles, bendecirles y estar con ustedes en este tiempo hermoso de cierre de semana, ¿no? Cierre de semana mayor. Y queda uno con esa expectativa, ¿no? Hoy es un día de victoria, hoy es un día de resurrección y es el día en que se celebra que Jesús resucitó de los muertos. Amén. Frente a eso necesitamos comprender cuáles son esos efectos que produjeron en los discípulos y en aquella gente que estuvo al lado del Señor su resurrección. ¿Qué produjo eso en la fe de los discípulos? ¿Y qué puede producir hoy la resurrección en nosotros? ¿En qué debería de afectarnos la resurrección del Señor para nuestro día a día? En pocas palabras, el lunes o el martes, que ya es mañana y pasado mañana, ¿cómo debería de afectarme, pastor, la resurrección en mi vida? Y yo quiero que hoy abra su corazón y deje que Dios le hable al centro de su alma y que hoy pueda experimentar ese poder que resucitó a Jesús de los muertos. Usted lo pueda experimentar también. Amén. Bueno, dice la palabra en San Juan 20, que el primer día de la semana, vamos a ir mirando ahí, ¿no? Porque hay una intención del autor que es Juan. Y esa intención que tiene al escribir el Evangelio es que los que escuchen estos relatos bíblicos, esta narrativa, todos estos momentos que narra Juan, tienen el propósito de que todos los que lo lean y lo escuchen, crean. Juan tiene la intención de que el que lo escuche, el que lea el Evangelio, crea que Jesús es el Señor. Él es el Mesías Salvador, el ungido, y que creyendo sea salvo y tenga vida eterna. Ese es el deseo del apóstol Juan. Por eso cuando todo lo que él experimentó en el transcurso de su vida, en el caminar con el Señor, lo prescribe, lo describe en su Evangelio de San Juan. Entonces hay que mirar que él está en el año 85, 90 escribiendo este Evangelio. Ya es un poco adulto, ya está bien en su etapa de 95 años. Él escribe a los 85 años. En la primera, segunda, tercera carta de Juan escribe su Evangelio, y en Apocalipsis lo escribe por allá a los 90, 95 años, en plena madurez. Así que va uno cuando uno lee a Juan, encuentra un hombre hecho, maduro, sin tanto nada de orgullo, así como este varón que está aquí. Ya el orgullo se fue, ya lo que es uno, ya es lo que uno es. Y así es Juan. Entonces él tiene que escoge unos personajes para dejar que la gente, que cuando él los plasme en su libro, el deseo de él es que cuando miremos su óptica, lo hace con la intención de que creamos de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Señor. Por eso cuando escoge a María Magdalena, cuando escoge a Pedro, cuando escoge a su propio personaje, cuando escoge a los discípulos, cuando escoge a Tomás, él quiere eso, que usted y yo creamos, que mejoremos con lo que nos va a decir, mejoremos nuestra fe y que creamos, porque para el que cree, dice la palabra, todo el que cree será salvo. Todo el que cree será salvo. Por eso es necesario, mi hermano, que usted su fe mejore en este tiempo. Hablando sobre esto, la taxonomía de Bloom dice así, el estudio que hacía sobre de la capacidad de la cognitiva que uno tiene para aprender. Se dice que hay 6 niveles de aprendizaje, 6 niveles de lo que tiene la capacidad nuestro cerebro para creer. Y el propósito es ese, que para poder entender, comprender, aplicar y vivir
una enseñanza, se exige mucha planeación al cerebro. Escúcheme, se le exige mucha planeación enseñar al cerebro. Tenemos que enseñarle al cerebro las escrituras. Aparte de eso, tenemos que enseñarle al corazón. Y en tercer lugar, tenemos que enseñarle a nuestras manos. Al enseñarle al cerebro hay 6 niveles. 6 niveles para que usted, en pocas palabras, diga: la agarré y la estoy aplicando. En lo segundo, enseñarle al corazón es enseñarle actitudes, valores, carácter y comportamiento, reacciones. Y lo que tiene que ver a las manos es habilidades, ponerlo en práctica. Por eso el primer nivel de lo que es la enseñanza, en lo que tiene que ver con lo cognitivo, es, número 1, tener el conocimiento del asunto, conocimiento. El segundo nivel tiene que ver con la comprensión del asunto. En el caso de la resurrección, yo necesito tener conocimiento, pero ese es el primer nivel. Tener conocimiento es el primer nivel, pero tener comprensión de la resurrección es el segundo nivel. El tercer nivel es la aplicación del concepto de la resurrección, en el caso que estamos tomando la resurrección. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Cuál es el primero? El conocimiento. Entonces usted dice, usted sabe que Jesús murió, pero que Jesús resucitó. Pero comprende eso, comprende los efectos de la resurrección, los comprende. ¿Qué efectos produce la resurrección hoy y que deben de afectarme por ser cristiano? ¿En qué me afecta la resurrección a mí? ¿Comprende eso? Y en tercer lugar, lo que es la aplicación, la experiencia, la vivencia. Ya pasa de aquí a las manos, a la habilidad. Pero hay un cuarto lugar, que es el análisis. El análisis de lo que tiene que ver esa resurrección gloriosa, donde la mente analiza todo lo que sucedió, lo que sucederá. A veces yo me pongo a pensar así: Señor, ¿cómo será ese momento en que, si me muero, me resucites de los muertos? Comienzo a analizar, digo, y tu palabra dice, Señor, que no puedo ignorar acerca de mi muerte o de los que se mueren, porque no quieres que yo me entristezca a mayor extremo, como los que no tienen esperanza. Porque si Cristo murió y resucitó, asimismo traerá juntamente con él a los que durmieron en él. Pero los muertos, dice, los vivos no se adelantarán a los muertos. Entonces comienzo a analizar ahí. O sea que si yo muriera, yo resucito primero, y los que están vivos serán traspuestos en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos. Ya metí 2 textos, metí 1 Corintios 15, 51, 52, y meto 1 Tesalonicenses 4, 13, y me meto en el campo de la resurrección con 2 Corintios 5, y sigo analizando. Entonces ya no estoy en conocimiento, ya no estoy en comprensión, ya no estoy analizando. Y en ese análisis yo comienzo a hacer doctrinas y las internalizo en mi alma y comienzo a vivirlo en el día a día, lunes, martes, miércoles, jueves. Soy una persona que experimento y vivo la resurrección de Cristo. ¿Y cómo la voy a experimentar en el momento que tenga mis 88, 90 años? Es que tú vives los 88 años, pero dices, si me llego a morir, Cristo me resucitará de los muertos. Y no, ¿y si la muerte me alcanza? Le tengo miedo a la muerte. ¿Se dan cuenta la diferencia?
de una persona que cree, pero no solamente cree en el primer nivel, conocimiento, no, comprensión, aplicación, análisis y una síntesis, mi complejo de doctrinas, mi constructo de doctrina de la resurrección de Cristo está metida en mi alma y me hace vivir en el momento de la muerte, o en el momento de un cáncer, o en el momento de una enfermedad, o en el momento de una muerte de un hermano mío, o un creyente de la iglesia. Entonces todas las doctrinas se aparecen, la doctrina se aparece y yo experimento esa palabra en mi vida. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos como iglesia? Que a veces la mayoría de nosotros no experimentamos las escrituras, y en especialmente algo tan poderoso como la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Dele un aplauso al Señor por eso. No sé si quedaron en el conocimiento, porque esta palabra es lo que hace que la iglesia adore. La razón por la cual usted viene a la iglesia es esa: la comprensión, el entendimiento, el análisis de una doctrina como la resurrección. Jesús nos resucitará porque Él resucitó. Imagínese, ahora yo quiero que haga análisis. El día que usted muera, el Señor, cuando suene la trompeta, regáleme por favor, regáleme ahí mientras mi mente maquina, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Y voy a aprovechar esa resurrección de Cristo. ¿Qué dice? Y aquí os digo un misterio: no todos vamos a morir, no vamos a quedar allí, sino que ¿qué? Todos seremos transformados. ¿Cómo será ese momento en que el Señor llegue? Versículo 52. Porque en un momento, a ver, experiméntela, no conocimiento, pase a la comprensión. Pase a la comprensión. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¡Tu, tu, tu! Porque se tocará la trompeta. Y los muertos, los cristianos muertos, ¿serán qué? Resucitados. Y resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, es experimentar la resurrección de Cristo. Es que Jesús en la cruz, cuando murió, venció la muerte. La muerte lo tocó, la muerte se lo comió, y cuando se comió la vida, se mató. La vida mató la muerte. Y ahora usted, cuando recibe a Cristo, vive por los siglos de los siglos. Hay una ilustración de una anaconda. Una anaconda se comió un cocodrilo. No sé si alguno ha visto esa ilustración que hay se comió la anaconda y se abrió ¿cómo se le dice? Se le abrió eso, se le abrió. Y comenzó y se la tragó. Y uno dice: uy, se comió el cocodrilo. Pues sí, tico el cocodrilo. ¿Qué va? Ese cocodrilo por dentro se tragó la anaconda. Y al otro día aparece la anaconda despedazada. ¿Qué se tragó la anaconda? La muerte. Se la tragó. Se la tragó. Por eso cuando la muerte tocó a Jesús, se mató. Jesús en la cruz, les dije el viernes, por eso era que Juan estaba tan emocionado. Cuando Jesús está muriendo, Juan mira la emoción de Jesús cuando dice: todo está consumado. Y Juan queda así: ¿consumado qué? ¿Qué? Por eso cuando pregunta
en la resurrección, cuando Él comprende más cosas en la resurrección, el Señor le dice: en ese momento vencí el pecado, maté el pecado me tocó, el pecado se me metió, el pecado se me metió. Cuando absorbí el pecado, lo maté. Y la muerte me tocó y maté la muerte. Vencí el pecado, vencí la muerte y vencí a Satanás. Triunfé sobre él en la cruz del Calvario. Por eso, ahora el que tiene a Cristo, aunque esté muerto, ¿cuántos dan gloria a Dios? Por eso usted vivirá por los siglos de los siglos. Ahora vívalo, experimente, a ver, experimente como un gol de James. El gol de James, a ver, ¿cómo sería el gol de James en el Mundial del 2000? No, vámonos para el 26. Final de Colombia contra España. Y en el último minuto, tiro de esquina y gol de James. Y entonces todo el mundo, gol, golazo, bonito el gol. ¿Cantaron así el gol? ¿Cuántos cantaron el gol de Mina? ¿Comprenden por qué el gol de Jerry Mina, mi negro bello, cuando hizo ese cabezazo con esa cabeza tan grande que tiene, ¡pum!, la metió allí a Inglaterra, ¿de verdad? Eso, hermano, unos arrodillados, otros así. Comprendimos que pasamos ¿a dónde? No, ese día nos ganaron en penales. Es comprender ese hecho ahí, fue bonito. El hecho de que nosotros no comprendamos el gol que le hizo Jesús al diablo hace que usted no pueda decir ni amén, ni aleluya, ni gloria a Dios, ni pegue un grito. Estamos tan equivocados de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que no lo vivimos, no lo experimentamos. A veces tenemos la posición de pobrecitos, la posición de citico, el hermano. Mire cómo sufre. ¿Cuál sufre? Puedes morir de cáncer, pero tú tienes vida eterna. Puedes tener la enfermedad mortal, mire, puedes tener ese bolsillo pelado, pero usted es el hombre más rico del mundo por tener a Cristo. Estoy hablándole esta mañana a un montón de multimillonarios del Señor, aunque tengan esa cara. Ustedes son las personas más bendecidas de esta nación por tener a Cristo. Mire que Lázaro estaba en la inmunda, pero cuando estaba allá, ¿quién era el rico? Lázaro. ¿Y cómo murió? En la absoluta pobreza, pero era el rico. El rico era él porque tenía a Dios en el corazón. Todo aquel que tiene a Jesucristo en el corazón tiene vida eterna. Dije que tiene vida eterna. Cante el gol, tienes vida eterna, tienes vida por los siglos de los siglos. A ver, pase del conocimiento a la comprensión y de la comprensión a la aplicación, a la vivencia. Tenemos vida eterna por los siglos de los siglos. Jesús conquistó la inmortalidad. Usted es un inmortal. Usted es una persona que no morirá, sino que dormirá, resucitará, y su alma nunca morirá, porque Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Hay que experimentar la iglesia, hay que experimentar la resurrección. Jesús resucitó, ¿y cómo estaba María? Llorando. ¿Por qué lloraba? Porque nunca esperó a un Cristo resucitado. Ella buscaba a un Cristo, a un cuerpo que había muerto, a un Cristo muerto, a un ungido muerto. Lloraba. Pedro y Juan confundidos. ¿Por qué estaban tan confundidos Pedro y Juan? Porque había resucitado. Ellos no deberían de estar confundidos, deberían de estar alegres. ¿Por qué no estaban alegres? Porque no comprendían. Ellos conocían. Pregunto, ¿ellos sabían que Cristo iba a morir? Ellos lo sabían, el Señor lo dijo más de 7 veces.
Se lo sabían, pero no lo vivían, no lo experimentaron, no lo comprendieron, no lo comprendieron, no lo comprendieron, no lo experimentaron. Ahora lo están experimentando y están asustados. Nosotros vamos a experimentar la resurrección de entre los muertos. Los que están vivos y el Señor viene, vamos a experimentar la transformación, el arrebatamiento de la iglesia. Fíjate que la mente no nos alcanza. Usted va a estar manejando su moto y ¡puf!, desaparece. Experimente que usted va manejando su moto y desaparece. ¿Cuántos son pilotos de avión? Santiago, aquí hay un Santiago. Ese piloto no se le monte el día del rapto. ¿Te imaginas el Santiago manejando y como es cristiano? Busque que no sea cristiano. Si se va a quedar usted, ¿no? Pero imagínense, aparece el conductor del bus. Eso es lo que usted debe de saber que va a pasar. Si usted está vivo, se desaparecerá. Su cuerpo vendrá el Señor y te a eso se le llama, el Señor habrá una metamorfosis, habrá una transformación de un cuerpo físico a un cuerpo glorioso. No me entiende, así como Jesús atravesó paredes. Si no se abre la puerta, si no le quitan la puerta, si no le quitan la piedra, el Señor sale. Entonces, ¿por qué se movió la piedra? Para que entrara María, entrara Juan, entrara Pedro, pero no para que saliera Jesús, porque Jesús había podido salir con la piedra cerrada, con la piedra ahí. Hay que entender y comprender que el Espíritu Santo nos ayude a experimentar y ese efecto produzca en esta mañana, produzca acciones. No conocimiento únicamente, sino que le decía en oración un padre a Dios, le decía: Señor, el hijo de él era súper inteligente, pero era insensible. Y la oración de él era: Señor, ayuda a mi hijo porque es solo cabezón. Es solo cabezón. Solo tiene conocimiento, pero no tiene corazón. Y él hacía ese análisis que a veces ¿cómo es que son los renacuajos? Son severa cabeza y no tiene ni corazón, no tiene nada más, ni patas ni manos. Y el problema está eso, que solo seamos cabezones y no tengamos corazón y no tengamos manos, acciones y reacciones, ni sentimientos ni emociones. La fe tiene que ver con reacciones, tiene que ver con acciones, tiene que ver con emociones y tiene que ver con el conocimiento. Vuelvo a repetir, ¿qué es fe? Conocimiento, entendimiento, lo cognitivo. Tiene que ver con mis reacciones, con mi conducta, pero tiene que ver con mi voluntad, con mis acciones, tiene que ver con mis determinaciones. De lo contrario, a veces solo tenemos, vea, yo sé eso, pastor, yo lo sé, pero no lo vives. No vives la resurrección. Tenemos que vivir la resurrección. Y una de las cosas que Juan quiere es que podamos no solamente creer, sino vivirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es mi deseo que hoy, a través de la lectura, usted pueda experimentar y podamos vivirlo mañana lunes. Usted será una persona que abre la panadería, la carnicería, pero la hable diferente. Usted puede ser un ingeniero, pero usted es un ingeniero que espera a Cristo, no un ingeniero igual que los demás. Usted es un ingeniero que cree que usted va a ser resucitado de los muertos. Esa es la doctrina poderosa que tienes que hacer aquí y vivirla hasta cuando llegue a viejito. Llegamos a los 84, 89 y estamos esperando la venida de Cristo, y sé que si yo me muero, el Señor me dará otro cuerpo para mi misma alma. Viviré en ese otro cuerpo y viviré con Él por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza y tiene que aplicarse a mi enfermedad, a mi crisis, a mi problema, a mi dificultad. No, quiero avanzar, quiero dejarle algo más aquí. Cuando el Señor está en la cruz, ¿cuál es
la palabra, la quinta palabra que él da? La quinta palabra que él da es tengo sed. Esa palabra, cuando Juan la expresa en el capítulo 19, dice, para que se cumplieran las escrituras, Jesús dijo, tengo sed. ¿Cómo puede ser que Juan diga, para que se cumplan las escrituras, tengo sed? Cuando el Señor resucita, se encuentra con Juan y le dice, una de las cosas que le dice Juan, tuvo que haberle dicho para que él pudiera decir, para que se cumplan las escrituras. Para que él escriba en el año 85, para que se cumplan las escrituras, es porque el Señor se lo dijo. Juan, ese día hubo algo muy tenaz en mí. Y Juan dice, sí, Señor, yo lo vi a usted demacrado, pero con una actitud de victoria. Y dijo, ¿se acuerda que le dije, tengo sed? Y le dijo Juan, sí, claro, Señor. Fue tremendo. Y le dijo, mi lengua, literalmente, Juan, se pegó. Y cuando estaba en ese momento, Juancho, para que se cumplieran las escrituras, se me vino todo el Salmo 22. ¿Qué quiero decirles? El Señor, escúchame bien, en su sed, en su crisis, la forma como Él vivió su crisis de sed fue con la palabra. Y todos los que estamos aquí tenemos que aprender algo. Mire esto, todos vamos a morir. Todos. A menos de que el Señor venga y nos trasponga. Pastor, le tengo miedo a la muerte. Le voy a decir algo. No le tenga miedo a la muerte. Téngale respeto. Pero aplique el texto para tu crisis. No sé cómo vamos a morir. No sé ninguno cómo va a morir porque no soy adivino. Pero sí te puedo decir que en el momento de tu sed, acuérdese de la palabra que el Señor le dijo. Que el que esté muerto, aunque esté muerto, dice, para el que cree en mí, aunque esté muerto, viviré. Entonces usted dice, voy a vivir porque el Señor lo dice. Venga la palabra. El Señor me resucitará. Segunda de Corintios 5, el Señor me dará otro cuerpo, me dará un cuerpo glorioso. El Señor me resucitará con un cuerpo glorificado. Deme Primera de Corintios 51, versículo 53. Primera de Corintios 15:53, rápido. Porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? Y esto mortal se vista de ¿qué? Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de ¿qué? De incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿qué dice la palabra? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es la muerte para un cristiano? Victoria. Pero ese texto tiene que estar en mi sed. Tengo que aplicarlo en mi dolor, en mi crisis. Y entonces podré morir así. Porque sé que el Señor vendrá y me resucitará. Eso hizo Jesús. Aplicó la palabra. Así que mire, no te quedes en el conocimiento porque puedes ser hijo de mamá cristiana por 80 años. No te quedes ahí. Pasa al nivel de la comprensión. Ya es tiempo de la comprensión. Un hermano tuvo que comprender esto, fue con un dolor, compréndalo. Dígale: Señor, súbame a un nivel de comprensión de todo lo que tú me estás o me has regalado, de la resurrección, déjamela vivir. En el problema económico, le preguntaba al pastor Oscar, si es un problema económico, ¿cómo aplicarías un texto cuál sería el texto apropiado para tu momento de crisis económica? El pastor dijo, Jehová es mi pastor
y está pelado. Pero el Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y comienzo ya del conocimiento a la ¿qué? A la comprensión. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Y ahí, y el Espíritu Santo se va a mover con poder. En el momento de la enfermedad, todo lo que tiene que ver con la resurrección. En el momento del problema familiar. Un ejemplo, usted dice, y qué tremendo lío que tengo con mi mujer. Y viene la palabra y le dice, recuerda, como le vino a Jesús el Salmo 22. Como le vino a Jesús el Salmo 22. Yo voy a aplicar ese texto. Entonces, cuando llego a mi problema con mi esposa, llego al punto de Efesios capítulo 5, versículo 25. Y entonces el pastor mira a Lorena. Y hay crisis, pero él no mira la crisis, sino mira el texto. Démelo, Efesios 5, 25. Y mira a Lorena y dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y dice el pastor Oscar, nah, yo no la amo hasta allá, todavía me falta. Entonces ya no la mira ella, sino se mira a él y dice, Señor, ayúdeme, enséñame a amar como tú amas. ¿Sí ve? ¿A dónde fue? En el momento de su sed, ¿a dónde fue? Al texto. Salmo 22. Salmo 22. ¿Qué quiero yo? Que pasemos del conocimiento de la resurrección a la comprensión y a la aplicación. Y en la aplicación usted viva como un hombre que vivirá por los siglos de los siglos. Les voy a hacer una cédula a todos los hermanos de aquí. Una nueva cédula. La cédula de ciudadano del cielo. Cuando el policía lo coja, dice, ciudadano del cielo. Que diga, soy real sacerdocio, nación santa. ¿Sí ve? Que usted diga, soy un hijo de Dios y vivo por los siglos de los siglos. Que el policía le diga, sí, hágale. Lleve esa cédula para que le den un préstamo en el banco. Salmo 22. Jesús en la cruz. 1000 años antes. Jesús en la cruz. ¿Qué hay en la mente del Señor? ¿Qué es lo que dice Juan? Para que se cumplieran las escrituras, el Señor recitó el Salmo 22. Y el Señor dijo, aprovecho esta sed para cumplir el Salmo 22. Y para que se cumplieran las escrituras, recitó el Salmo 22 en la primera parte, sufrimiento, y en la segunda parte, victoria. ¿Y cómo comienza el Salmo? Dios mío, cuarta palabra. La cuarta palabra que él dio en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo, el versículo 15, por favor, 15, versículo 15. Como un tiesto seco, tengo sed, como un tiesto seco. Jesús sabía que estaba cumpliendo ¿qué? El Salmo 22. Experimentó el Salmo. ¿Qué es lo que debemos experimentar en la crisis? La palabra, saborearla, disfrutarla, vivirla. Que el Señor nos ayude. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora, algo que sabe Juan en el capítulo, en el año 85, es que a la iglesia le falta experimentar la resurrección, y escribe el capítulo 20 para que todos creamos que el Mesías Salvador, el Cristo, fue ese que murió en el año 33, y Él quiere que todos los que lean los relatos bíblicos, las narrativas que Él pone y las va a poner inspiradas por el Espíritu Santo, Él quiere que todo el que lea Juan capítulo 20 crea, y que cuando crea sea salvo. Y hoy es muy importante, hermano, que usted se vaya de este lugar creyendo que Jesús resucitó. Y segundo, creyendo que usted resucitará. Dígale al que está a su lado, que Dios nos ayude a pasar del conocimiento. Ayúdeme a pasar del conocimiento a la comprensión, y de la comprensión a la aplicación.
Déjelo ahí, hasta la aplicación, a la vivencia. Que usted salga de aquí, no más como muchos, que la resurrección solo la escuchan cuando van a un velorio, sino que usted la resurrección la experimente cuando abre la carnicería y la panadería. Que usted experimente eso, lo disfrute, lo goce y lo predique y lo enseñe. Porque una de las cosas que vamos a ver aquí es que el Señor quiere que sus discípulos continúen la misión de la evangelización. Versículo 1, por favor, otra vez. Capítulo 20 de Juan. Me dicen amén si están ahí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy muy oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del tabernáculo, del sepulcro. ¿Qué vio ella? Que la piedra estaba corrida. Entonces, ¿qué hizo María? Corrió. ¿Y a dónde fue? Fue a Simón Pedro y al otro discípulo, Juan, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio. ¿Qué miró? Entonces, ya que miró, ya hay una evidencia, ¿no? La tumba, la piedra corrida. Y aquí, y la tumba vacía. Y tercero, los lienzos. Fue lo que Juan quiere que prestemos atención como evidencias de la resurrección que lo llevaron a creer. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, ayúdeme en el 8, ¿qué dice? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, está hablando de él, y vio, ¿y qué más? Entonces, ¿qué vio Juan? La piedra corrida, la tumba vacía y los lienzos a un lado del Señor, o de la tumba, ahí del lugar donde estaba. Porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea que Juan y Pedro no esperaban que el Señor resucitara. Pero al ver los lienzos, ¿por qué creyó Jorge? ¿Por qué los lienzos le ayudaron a Juan a creer? ¿Por qué la piedra le ayudó a creer? Correr la piedra, lo de la piedra. Imposible que desde adentro se pudiera abrir. Y bien lesionado que estaba el Señor. ¿Ve? La tumba vacía habla más que la tumba llena. Porque muchos dijeron: eso es cuento. Entonces, si no se creyere que la tumba quedó vacía, si dijera eso no es una evidencia, peor fuera que la tumba hubiera quedado llena con el Señor. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con los lienzos es que cuando hay un muerto, ¿qué es lo que se quiere con el muerto? Quitarle la envoltura o dejársela para poderlo cargar. Entonces, algo pasó. Al quedar los lienzos ahí, Juan dijo: no se lo robaron, resucitó. Entonces Juan está diciendo: algo me ayudó a creer a mí. Y él escribe a los 85 años, 53 años después, escribe: hay algo que me ayudó a creer. Fue María Magdalena.
no escoge a más mujeres sino a María. Y escoge evidencias de la tumba vacía, de los lienzos y de la piedra corrida. Y eso bastó para creer que Jesús había resucitado. Evidencias poderosas. Ahora, pasemos al siguiente versículo, porque ahora se va algo más. Juan dice, pero María estaba afuera llorando. Quiere decir que María fue, miró la piedra. Cuando miró la piedra corrida, entró y dijo, no, ¿qué pasó? Se robaron el cuerpo del Señor. ¿Y qué hace en el momento en que mira eso? Arranca a correr. Y comienza a correr y llega ¿a dónde? Donde está Pedro y Juan. ¿Y qué le dice a Pedro? Y Pedro, hable. Que hable, hombre. Se robaron el cuerpo del Señor. Se robaron el cuerpo del Señor. Alguien se lo robó. Se desapareció. La tumba está vacía. ¿Qué hace Pedro y Juan? Arrancan a correr. ¿Qué se les olvidó a Pedro y Juan? ¿Qué cree que se les olvidó? Se les olvidó María. La dejaron botada, ¿verdad? Y luego que ellos entran, pegó la carrera. ¿Quién fue el que ganó? ¿Quién ganó la carrera? Juan llegó y entró, pero le dio vaina, ¿no? Dice, no, yo no entro más. Le daba miedo de pronto las tumbas. ¿A cuánto les da miedo las tumbas? Uy, hay un montón de valientes aquí. Una vez estaban asustados un poco porque había alguien que les hacía así. Una noche, así en un cementerio. Y esa sombra les hacía. Y los que iban para el cementerio de noche, esos que les gusta ir por allá, lo de los difuntos, en estos días como que hacen eso, ¿no? Y en la sombra, y era una mata de plátano, una hoja. En este caso Juan, pero venía que echaba polvo. ¿Quién era el que venía? Pedro, y ¡fum! Entró. Y luego que ellos miraron y experimentaron y tuvieron la evidencia de lo que era la resurrección, se salieron y pegaron el carrerón. ¿Y a quién se les olvidó otra vez? No dijeron, María, camine, pobrecita, mi hijita, camine, la acompañamos. No. Ahí la dejaron. ¿Qué hace María? Versículo 11. 10 es 11. Pero María estaba, ¿cómo estaba María? Afuera, llorando junto al sepulcro. ¿Por qué lloraba tanto? Porque ella nunca esperaba la resurrección de Jesús. ¿Qué ella sabía? ¿Qué era lo que ella venía a buscar? Ella nunca esperó un Cristo resucitado. Ella esperaba un Cristo muerto. Lloraba junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 11:12, rápido. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban, ¿cómo estaban los ángeles? Sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le pregunto, ¿ella vio los ángeles? Pero eso lo está escribiendo Juan en el año 85. Ella le quiere decir esa Juancho, yo la embarré ese día. ¿Qué fue? Ay, en la tumba ahí estaban dos ángeles y yo, la pestañina que se me había caído de todo eso estaba y no me dejaba ver. Y no vi los ángeles. Peor, Juan, ¿qué pasó? No miré ni al Señor. Si el Señor no me abre los ojos, yo no la agarro ese día. Lean conmigo. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados. Ya están hablando de la pestañina, el pastor de donde sacó la pestañina. Eso no es de la pestañina. Quiero que vean que el Señor tiene que abrirnos los ojos del Espíritu. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, ¿qué le dijeron los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué lloras? Les dijo,
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, ¿y qué pasó? Y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Sí ve que la pestañina le hizo daño ahí? Versículo 15. Jesús le dijo, ayúdeme a leer. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Era momento de llorar o era momento de alegría? ¿Qué pasa cuando hay falta de comprensión? ¿Por qué Pablo dice, no quiero que lloren como los que no tienen esperanza? Cuando nos muramos, no lloremos como los que no tienen esperanza. No quiero que ignoren acerca de los muertos en Cristo. No quiero que lloren como los que lloran sin esperanza. Cuando no hay comprensión, se llora más de la cuenta. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, era el jardinero de José de Arimatea, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. En el estudio profundo de la palabra Raboni, Rabí es maestro, pero Raboni es mi maestro. Algo personal, algo profundo. María amaba a Jesús. Quizás yo creo que Juan escogió a María por eso. Una mujer muy consagrada, muy consagrada. Y quiso plasmarla, quiso ponerla ahí como ejemplo, quiso ponerla como evidencia para que usted y yo, cuando miremos y leamos de ella en el texto, creamos y seamos salvos. Que miremos la falta de comprensión que ella tenía, pero que el Señor la pasó de del conocimiento, la pasó del conocimiento a la comprensión. ¿Cuántos quieren pasar a ese nivel? Levante su mano, levante su mano. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, hay alguien en esta mañana aquí que ya debe de pasar a otro nivel. Y Dios te dice eso. Vas a pasar a otro nivel. Y voy a llevarte a niveles de comprensión, donde experimentarás mi poder y mi palabra. Y me manifestaré con milagros, señales y prodigios. Me conocerás en otro nivel de gloria y de poder. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Dele un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Otro nivel, otro nivel, otro nivel. Otro nivel. Vas a vivir en otro nivel. Entonces no podemos quedarnos en primaria. Si un niño se queda en primaria y ya tiene 17 años, ¿qué dice uno? Algo le pasa. ¿Qué pasaría si su hijo no sale de quinto primaria? ¿Qué pasa? Si algo está pasando. Y hay hermanos que llevan 700 años en la iglesia y no se han mandado ni bautizar. Están todavía esperando, ¿será que sí? Y otros no se han casado. Llevan 200 años con la esposa y todavía están diciendo, esperemos a ver si es la voluntad del Señor. No hemos comprendido que Dios nos llamó a vivir en santidad con su poder y su gloria. Y Dios vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero con el conocimiento no alcanza. Necesitamos pasar a la comprensión para experimentar el poder de Dios. Versículo que sigue, por favor. A ver, vamos rápido. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto a quién, al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. O sea que Juan escuchó a María y María le dijo, ustedes me dejaron botado. Y el día que me dejaron botada ya, pues vea, el Señor se me apareció. Y Juan dijo, está la mujer que yo voy a poner. Que cuando ella me contó eso, me lo contó. Después le hago una pregunta. Cuando María cuenta esto, ¿cómo lo contó? Y estaba ahí. No, ¿cómo cree que contó? Con gozo, con alegría, con felicidad.
Porque pasó del conocimiento ¿a qué? A la comprensión de la resurrección. Cuando usted pasa a la comprensión de la resurrección, usted vivirá una vida cristiana diferente. Yo siento que el Espíritu Santo está hablando en esta mañana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Por eso si la tumba no se abre, de todas maneras Jesús resucita y atraviesa la piedra. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿Qué era lo que tenían? Miedo. Miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Parece que estaban en el lugar, en el aposento donde ellos celebraron la Pascua, donde ellos celebraron la cena del Señor. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo el Señor de una? ¿Qué hizo? Mire, entró a sanarlos de una. Y él sabía cómo sanarlos. ¿Qué les dijo el Señor? Les mostró las manos. Déjemelo ahí. En delante, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué hicieron? Venga, muchachos. Y yo creo que ahí estaba Juan, Pedro, estaba Andrés, estaba ¿quién? Felipe, estaba, ¿quién era el otro? Natanael, estaban Jacobo, y ellos ahí como que, sí, ¿cómo hace usted donde un muerto se pare? ¿Qué pasaría si un muerto se parara y usted cómo hace? ¿Y a ver, el Señor no dijo, buenas, bueno, no, pasa a vosotros. El muerto parado. Y no lo esperaban. Fue de repente. Y todos quedaron así. Y el Señor le dijo, venga, dejen esa ¿cómo es que cómo dice uno? Los ojos se le pusieron como dos huevos fritos. Así. Y dice, venga. Natanael, meta el dedo acá, venga, míreme. Soy yo, vea. Y Señor, ay, yo me imagino todo, pero esa felicidad, sí, Juancho, Pedro, lo que usted decía, resucitó, uy, maravilloso. ¿Quién no estaba ahí? ¿Quién era el que no estaba ahí? ¿Dónde estaba Tomás? Mírense entre ustedes y diga, ¿dónde está el que faltó hoy acá? ¿Dónde está? ¿Dónde cree que está? De su familia hoy, ¿quién faltó aquí? ¿Dónde cree que está? ¿Dónde cree que estaba Tomás? Muchos dicen que estaba por allá haciendo sus cosas, de que como cuando una persona se pega a la desanimada en la iglesia y se va. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, ¿qué les dijo? Pasa a vosotros, como me envió el Padre, y entra a sanarlos, y entra de una al plan que Dios quiere con la iglesia. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Efectos de la resurrección. Tiene que haber conocimiento. Tengo que entender que Jesús resucitó y que esas evidencias están claras, pero que Él quiere algo. Y Juan dice, Él quería algo, Él resucitó y quiere algo. Él quiere que evangelices. Dios quiere que evangelices. Dios quiere que ganemos nuestras familias para Él. Y nos cuesta, como pastor, me cuesta llevar a la iglesia que entendamos que necesitamos ganar la familia. Si nuestra familia no recibe a Cristo, se perderá por los siglos de los siglos. Y usted está aquí porque Dios quiere salvarte a ti y salvar a tus seres queridos. Un día, en 1.000.000 de años, su carro, su casa, su finca no vale nada. En 1.000.000 de años quedará la persona que ganaste para Cristo. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también que yo vengo a decirles que el plan continúa. Van a ir a predicar el evangelio. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo el Señor después de que les dijo el propósito? Sopló de una.
¿Qué quería el Señor? ¿Qué quería el Señor Él conquistó en la cruz el pecado. Cuando conquista el pecado, en el momento en que conquista el pecado, nos hace santos. Cuando nos hace santos, nos hace aptos para tener a su Espíritu dentro de nosotros. Y apenas los encuentra, Él los sana y sopla, porque Él quiere que andemos con el Espíritu Santo. ¿Qué haría el Señor aquí al verlo a usted de una? Te sana y sopla en ti al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo son las arras. Este es la regeneración. Este es el nuevo nacimiento. Ese es lo que Él quería con todo el mundo. Quiero que vayan por todo el mundo y prediquen y soplen. Cuando usted predica el Evangelio, sopla vida. Y el Espíritu regenera y de una entra y salva. El nuevo nacimiento. De una los cogió ahí. ¡Pah! Espíritu Santo. 23. Y a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes los retuvieren les serán retenidos. Si usted predica y te escuchan, se salvan. Si tú predicas y no te escuchan, se pierden. Autoridad, comisión, poder y autoridad. Comisión, poder y autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué hizo el Señor? Comprendamos eso, por favor. Dios no te llamó a sentarte en una silla, ni a que te vuelvas evangélico y vengas a culto. Nada. Porque eso no lo quiso con sus discípulos. Nah. Aquí hay una comisión. ¿Qué más hay? Hay un empoderamiento, un poder. ¿Y qué más hay? Y autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor. Su nombre. Déjeme orar para seguir. Déjeme orar. Levante la mano del Espíritu Santo. Que ninguno de los que han venido aquí se vayan sin comprensión. Ninguno, Espíritu Santo, ninguno. Todos se van con la comisión. Todos se van hoy con la comisión. Todos. Hay que salvar familias, hay que salvar tu casa. No, Dios no te volvió allá, no te llamó para que seas evangélico. Quita eso, quita ese rótulo, quita eso. Dios te llamó para ponerte a llevarte, enviarte a comisión. Mientras 90 años Dios te comisiona a un lugar, Dios te comisiona a un sitio. Cree en esta mañana, cree. Dios te empodera con su Espíritu. Vamos, levante la mano derecha. Espíritu Santo, entra. Soplo sobre tus hijos. Oh Espíritu Santo, te lo pido, sopla ahora ese hálito de vida. Los que están muertos resucitan en esta mañana en el nombre de Jesús. Sopla hálito de vida, Espíritu Santo, Padre, Hijo. Sopla hoy tu Espíritu, sopla hoy Jesús tu Espíritu, sopla hoy tu Espíritu hoy sobre tus hijos. Que ninguno se vaya hoy, Señor, sin el hálito de vida. A la 1, a la 2, recíbalo, levanta tus manos, recíbalo. Espíritu Santo, entra. Y ahora reciba la autoridad, la unción y el poder que Dios te dará para llevar esta santa y poderosa noticia, este santo y poderoso evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Pasando del conocimiento a la ¿qué? Y de la comprensión a la aplicación. Vamos a experimentar el poder de la resurrección porque Él lo aprovecha. Jesús lo aprovecha para comisionar. Jesús lo aprovecha para sanar. Jesús lo aprovecha para comisionar. Y en tercer lugar, para corregir. Vamos a otro ahí y terminemos acá y vamos a comer sancocho. Hoy tienen el privilegio de salir de aquí y no ir a hacer almuerzo. Todos están invitados al almuerzo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todos. ¿Por qué se ríen? No lo duden. Digan, no lo duden. Pase de la duda a la fe. Pero Tomás, ¿a quién coge Juan ahora? ¿A quién coge Juan? Dijo, a ver, el viejito está a los 85 años escribiendo. Dice, no puedo pasar por alto a Tomás. ¿Qué le dejó Tomás a Juan en el corazón? Dijo, no,
Ver la cara de Juan cuando vio a Jesús fue tremenda. Yo tengo que ponerlo aquí, porque Juan no creía, pero después creyó. ¿Cuántos dicen amén? Y así hay muchos que a veces no creemos, pero van a creer. Me acuerdo del hermano Wilson que decía que yo no creía, pero se burlaba de los evangélicos. Después resultó aquí también siendo arepas. ¿Cuántos creen que así va a ser toda la familia? Hoy no creen, pero mañana van a estar con nosotros. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba ahí. No estaba con nosotros ese día cuando Jesús vino y nos mostró sus las señales, las heridas, Tomás se la perdió por estar descarriado. Le dijeron pues los otros discípulos, ¿qué le dijeron los otros discípulos? Al Señor hemos visto. Le dijo, si no lo viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, así que de ninguna manera, le dice Tomás, voy a qué, porque yo lo vi bien muerto en la cruz y en la tumba. Y si ustedes quieren sacarme de aquí, me deben dar una evidencia al nivel de la cruz y al nivel de la tumba. No me alcanza lo que ustedes dicen. Se la fumaron 8 días después. Ayúdenme acá. 8 días. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Así que Juan calibró, ¿no? El chasco de Tomás fue a los 8 días. Juan creía que sus niveles de inconsciencia y sus reacciones por la invisibilidad del Señor se iban a pasar por alto, y no se dio cuenta que ese día que soltó esas palabrotas, el Señor estaba ahí. No sé si el Señor nos habla en esta mañana, que todas las veces que hemos salido con dudas, Él ha estado ahí, y hemos dicho cosas y Él ha estado ahí. Y dice la palabra, déjemelo en el 26, déjemelo 20, no me lo quite. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Llegó Jesús, estando otra vez como las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo otra vez, ¿cómo creen que quedaron? Y digamos que Tomás estaba aquí atrás de todos, pero cuando se dio la cosa, se abrieron todos y quedó Tomás como de frente al Señor. Un día todos los incrédulos quedarán de frente al Señor. Y mejor les fuera no haber nacido. Se le fue de frente, y Jesús se le va de frente a los incrédulos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Pasa a vosotros, 27. Luego dijo, ¿a quién le dijo? ¿Se acuerda que también cuando resucitó se le fue de frente a Pedro? Aquí fue a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino sé que. Ponga la mano al que está a su lado y dígale, no seas incrédulo, sino cree. Pero háblele al oído, dígale, no seas incrédulo, sino creyente. Yo sé que muchos de nosotros somos más duros que otros, más sensibles que otros. Hay algunos que ya no creen ni en la energía eléctrica, pero hay otros que creemos rápido. Yo quiero que levanten las manos los que dicen, pastor, yo no necesito de tanta cosa, yo creo rápido. Levante la mano.
A ver, los que se parecen a mí, no trago entero. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Y el resto? Vuelvo a repetir, ¿dónde están los que creen rápido? Eso. Y los que les cuesta creer, a la 1, a las 2 y a las 3. Y el resto, hay un poco peor que Tomás aquí. De pila, a ver, vuelvo a repetir, ¿cuántos se ven como Tomás? Déjelo ahí. Están todavía maquinando y pensando. Que el Señor los toque y les hable. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Se van a encontrar con Jesús. Todos los incrédulos se van a enfrentar a Jesús un día. Todos. Hoy usted puede levantar la mano dura y decir: la mano dura no es nada. Estás corriendo de un hilo de telaraña así, que el día que el Señor lo suelte te vas al infierno. Necesitamos arrepentirnos de nuestra actitud. Mete aquí tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Sé creyente, Tomás, sé creyente. ¿Qué hizo Tomás? Como todos van a hacer después, todos. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, exclamó. Muchos en la eternidad van a decir: Señor mío y Dios mío. Y el Señor ya les va a decir: ya no alcanza, ya no se puede. Este alcanzó y hoy se alcanza, y hoy se alcanza, hoy. Pero mañana, quién sabe. Mañana, quién sabe. Mañana, quién sabe. Tomás respondió: Señor, había podido decir Señor, Señor, Señor Dios, pero dijo Señor mío y Dios mío. Lo internalizó, creyó. Mas sin embargo el Señor le dijo esto, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron. Levante su mano derecha. Padre, te pido, precioso Dios, que en esta mañana todo el que nos cuesta creer, Señor, quebranta esa dureza de corazón, quebranta la Espíritu Santo y trae el arrepentimiento. Tráelo, convénceme. Hay alguien que el Señor va a comenzar a derribar esa dureza de corazón, y a partir de este instante te vas a volver un adorador. Te va a tocar el Espíritu Santo, te va a llevar a creer, en el nombre de Jesús. Amén. Miren acá: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchos somos como Pedro. Pedro era fácil. Pedro venía a Jesús caminando sobre las aguas, y mientras los otros jadeaban y decían: pero ¿quién es este? Pero a veces somos así. Todos estamos con esa reacios a creer. Pedro ya iba caminando sobre las aguas. Creía. Pedro, el día que estaba pescando, aquí, para que cuando lean esto, ustedes también crean, y creyendo sean salvos. Versículo
30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas, todos por favor, el título del libro, este es la intención del autor de todo el libro de Juan. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Y dice, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo el que cree en Jesucristo, escúchame bien, cree en la resurrección de Cristo, vivirá por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen en la resurrección de Jesús? Un día usted será resucitado y vivirá también con el Señor por la eternidad, porque ese es el plan del Señor. Hay un versículo que siempre me encanta a mí, es capítulo 21 de Apocalipsis. Quiero que se vea un poquito allá, un poquitico, mírese allá y viva. Viva esta experiencia de la eternidad, del conocimiento a la comprensión, de la comprensión a la aplicación, y haga una doctrina. Y en esa doctrina viva usted la eternidad. Abra su carnicería, su panadería, trabaje en la empresa donde está, haga lo que, pero usted es una persona que espera la venida de Cristo. Usted es una persona que será resucitada de los muertos. Usted espera que el Señor volverá. Dicen amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Pasaron. Y el mar ya no existía. Ya, o sea que no va a existir el Atlántico ni el Pacífico. Verso 2. Y yo, Juan, vi, otra vez Juan, ¿qué vio Juan? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3. Y oí una gran voz del cielo, una voz fuerte, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Para usted morar y yo morar con Dios, tenemos que tener otro cuerpo, porque lo corruptible no hereda lo incorruptible. Lo mortal no hereda lo inmortal. Entonces su alma vivirá eternamente en otro cuerpo, en cielo nuevo y tierra nueva, por los siglos de los siglos. Y Él morará con ellos, Dios, y ellos serán, ¿qué seremos para Dios? ¿Qué seremos para Dios? Su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. No los oigo. ¿Qué no habrá? Dígale al que está a su lado: eres inmortal. Ahora, pase de aquí a acá, emociónese, compréndalo. Yo le prediqué a un montón de inmortales, eternos, que viven por los siglos de los siglos. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas. ¿Estamos en el futuro? Siga, termine. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿A cuánto les gusta lo nuevo? Ah, bueno, va a estrenar. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Versículo 6. Y me dijo: no es que el Señor sea argentino, ¿no? Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere. ¿Que venciere qué? No, por eso lo leí. Al que venciere qué. Al que venciere qué. No. El sermón de hoy: al que venciere la duda.
al que venciere la duda, heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Cuántos dudan? ¿Cuánto les cuesta creer?